Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas a un evento más del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUCP 2023. Bueno, el día de hoy nos encontramos reunidos para escuchar la conferencia magistral Propuestas para una regulación de la inteligencia artificial, experiencia europea y sugerencias para el Perú. Esta conferencia magistral está a cargo de Aurelio López Tarruella. Aurelio López Tarruella es profesor titular en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, en España. Es doctor en Derecho, director de la Cátedra para el Desarrollo Responsable del Metaverso, exdirector de la Cátedra Iberoamericana en Cultura Digital y Propiedad Intelectual y vicedecano de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Ha sido consultor en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Propiedad Intelectual y Derecho Digital. Asimismo, es supervisor del programa de doctorado europeo EIPI y profesor del máster en Derecho de la Sociedad Digital por la Universidad de Alicante. Asimismo, del máster en Derecho de Tecnologías de Internet de la Universidad de Bocconi y del máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad Jagellónica de Cracovia. Entonces, muchas gracias, Aurelio, por estar con nosotros el día de hoy. Y te doy el pase. Por favor, todos recordemos que pueden hacer sus preguntas a lo largo de toda la conferencia y al final las estaremos absolviendo. Muchas gracias. Aurelio, adelante, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes aquí en España. Muy buenos días a todos allí en Perú. Muchas gracias, Katiuska, por la presentación. Muchas gracias a Melissa y a la PUC por la invitación a participar en este, sin duda, excelente evento. Lo digo en general, no solo por el día de hoy, sino por todas las conferencias que hay organizadas, donde no solo los temas, sino los ponentes, pues la verdad es que lo hacen muy, muy brillante y creo que ponen a la PUC en el lugar que se merece dentro de la academia peruana y latinoamericana. Como ha dicho Katiuska, yo voy a referirme en la conferencia de hoy a hablar en general a las propuestas legislativas por parte de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. En ocasiones anteriores he tratado esta materia, de hecho, en una conferencia anterior con ustedes en relación con la propiedad intelectual e inteligencia artificial, pero siempre está bien salirse de la zona de confort y ampliar un poco el campo de estudio y traer otras materias donde uno puede tener la imagen completa de las cuestiones que se están viendo en Europa en relación con la inteligencia artificial, y añado ya los riesgos digitales en general, por cuanto ello puede servir de ayuda para más gente y puede atraer la opinión de gente que va más allá del ámbito de la propiedad intelectual. Espero que les interese las cosas que tengo que contarles, que sin duda alguna están sujetas a crítica y mejores opiniones, por lo tanto, siéntanse ustedes totalmente libres de compartir su opinión en el chat y después mantendremos una conversación todo lo fluida que se puede por estos medios telemáticos. Como les digo, voy a compartir una presentación con ustedes que me sirva de ayuda para mi presentación. Una presentación en la que, como les digo, lo que no quiero enfocarme como tal ni en estudiar los retos de la inteligencia artificial ni las propuestas legislativas como tales, porque son muchas, lo van a ver ustedes, sino más bien me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre el modelo regulatorio de la Unión Europea. Y en concreto, para que podamos discutir si es un modelo regulatorio que se podría adoptar en Perú o en otros países y se podría exportar al exterior como modo de regular los retos de la inteligencia artificial. Sin duda alguna, la inteligencia artificial, esto se ha dicho por activa y por pasiva, y no voy a incidir mucho en ello. Sí que quiero
resaltar uno que ya, por desgracia, lo vamos a decir así, tiene sus añitos, pues ya uno es capaz de observar, de darse cuenta del impacto que puede tener las tecnologías ligadas con la inteligencia artificial en nuestra sociedad actual. Yo lo resumo ese impacto en 3 palabras: amplitud, profundidad y velocidad. Amplitud porque la inteligencia artificial va a afectar a todos los sectores socioeconómicos. Y esto puede parecer una obviedad, pero lo tenemos que poner en comparación con por llamarla de alguna manera, la primera revolución digital. Es decir, en la primera década de los años 2000 vemos una revolución digital, pero estaba limitada al sector TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora no. Ahora la inteligencia artificial forma parte de eso que se ha dado a llamar la cuarta revolución industrial, donde todos los sectores están siendo afectados, todos los sectores socioeconómicos están siendo afectados por las tecnologías digitales y en particular por la inteligencia artificial. Así si miramos los periódicos, es muy fácil observar ejemplos de uso de inteligencia artificial en campos tan alejados como puede ser la agricultura, la medicina, el periodismo, la cultura o el deporte. En segundo lugar, más importante todavía, es que el impacto que tiene la inteligencia artificial en cada uno de estos sectores es profundo. Es decir, se producen cambios disruptivos. Permítanme que le ponga 2 ejemplos que los he elegido porque van a resultar muy familiares a la audiencia peruana. Uber. Bien, yo recuerdo mis primeros años de ir a Perú, donde para tomar un taxi, pues uno tenía que ponerse en una esquina, levantar la mano y negociar con el taxista, que solía llevar un taxi de color amarillo y solía ser un tico. Bien, en estos momentos, la industria del taxi, no solo a nivel peruano, sino a nivel mundial, está absolutamente revolucionada. La primera industria en ese sector, en el sector de la movilidad, es Uber, una empresa que no posee ninguno de esos vehículos. Ya no nos paramos en una esquina, sino que con una aplicación sabemos dónde nos van a recoger, cuánto va a tardar el viaje y cuánto nos van a cobrar. Y si queremos, incluso podremos pagar de manera telemática. Segundo ejemplo, Airbnb, que se ha hecho el líder mundial en un sector como el de los hoteles. Ya nadie va a un hotel, salvo que, por decirlo así, se lo pueda permitir. Es decir, en estos momentos, el primer operador mundial en materia de servicios hoteleros es una empresa Airbnb americana que funciona con una app y que, de nuevo, no posee ninguno de esas habitaciones o de esos apartamentos donde nos quedamos a vivir o nos quedamos a dormir. Es decir, la introducción de estas tecnologías ha tenido un cambio disruptivo en esos sectores porque ya las cosas no se hacen igual y ya no se van a volver a hacer de la misma manera que se hacían antes. Y por último, velocidad. Solo tenemos que pensar en el tiempo en el que llevan estas empresas con nosotros. Muchas de ellas se crearon a finales de la década a finales de la primera década del 2000. Pensemos en Facebook de 2007, pensemos en Uber de 2008, Google es cierto que ya tiene 25 años, pero más que el hecho de que sean empresas que hayan sido creadas hace muy poco tiempo, es importante observar el nivel de absorción de esas tecnologías. Se suele medir, para saber ese nivel de absorción, cuánto se tarda en llegar a los 500 millones de usuarios. Pues bien, la televisión tardó 22 años. Facebook tardó 3 años. ChatGPT ha tardado únicamente 2 meses. Yo creo que eso habla por sí solo de la velocidad con la que se están produciendo los cambios, que además lo estamos sufriendo nosotros por la necesidad de estar adaptándonos constantemente a nuevas tecnologías que están surgiendo y que las tenemos que aplicar en nuestro día a día. Bien, este impacto de la inteligencia artificial, sin duda alguna,
tiene sus beneficios, pero también presenta retos sobre los que se han hablado en este ciclo de conferencias y hay escritos infinidad de papers e infinidad de informes. Y a mi modo de ver, desde el punto de vista que yo analizo esos retos, es porque el derecho tiene que ser capaz de adaptarse para poder afrontar esos retos de manera que la inteligencia artificial, en ese impacto que produce en nuestra sociedad, lo que genere sea beneficios para la sociedad en general. Bien, partiendo de estas dos premisas, primero que hay unos retos y que después se deben tomar una serie de medidas legislativas para afrontar esos retos, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son esos retos. Y, a ver, disculpen, ahora, bien. Esos retos, para ello me voy a referir a un informe muy reciente de un comité que trabaja para el Parlamento británico. Y este comité ha identificado 12 retos, no se preocupen ustedes, que aunque ahora entraré un poco en materia con alguno de ellos, 12 retos que en algunos casos me parecen muy bien definidos, en otros casos yo no les llamaría retos y, por último, verán ustedes que yo añado 2 retos, el 13 y el 14, que considero que no están incluidos en ese listado y que a mi modo de ver también son retos que acompaña la inteligencia artificial y que deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista jurídico. Si bien no solo, esa es otra cuestión importante, es decir, el derecho no va a solucionar todos esos retos. Bien, y por un lado tenemos los retos y por otro lado tenemos los instrumentos legislativos. Bien, esto es un marco normativo en construcción. Es un marco normativo, adelantando un poco lo que voy a comentar después, es un marco normativo cuya construcción, en el caso de Europa, empieza a fines de 2019, que sufre un gran impacto por culpa del COVID, de la pandemia, pero que después es retomado y bueno, pues probablemente estemos hablando de un marco ya completo a fines de este año, si bien los instrumentos, la mayoría de ellos no entrarán en vigor hasta 2024. Bien, es un marco normativo que va más allá de la propuesta más importante y que más se conoce a nivel mundial, que es la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Lo ven ustedes ahí en quinto lugar. No obstante, ya les digo, no es el único instrumento. No es el único instrumento y además ese instrumento no cubre todos los retos de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por ello, es necesario manejar toda una serie de instrumentos que están destinados a un reto u otro. Y se trata además de instrumentos, en muchos casos, que no están referidos específicamente a temas de inteligencia artificial. Déjenme en las 2 diapositivas que siguen hacer el emparejamiento. Es decir, a cada uno de los retos, cuál es el instrumento de la Unión Europea que trata de paliar ese reto. Pues no me voy a referir a todos ellos, me referiré solo a alguno para intentar profundizar un poco más. Por ejemplo, fíjense ustedes el reto de los sesgos. ¿A qué se refiere el reto de los sesgos? Ocurre que cuando un sistema de inteligencia artificial es entrenado a partir de datos que contienen sesgos, es decir, conjuntos de datos que, por ejemplo, privilegian a los hombres en relación con las mujeres, pues el resultado va a ser que cuando el sistema de inteligencia artificial se ponga en funcionamiento, pues probablemente los resultados sean, por decirlo así, más favorables a los hombres que hacia las mujeres. Por ejemplo, imaginemos un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial. Pues claro, si la base de entrenamiento ha sido fotografías de hombres, pues reconocerá mejor a los hombres que a las mujeres. Bien,
Y hay otras razones por las que, lógicamente, que pueden generar problemas de sesgos, por cuanto pueden incluso generarse sesgos discriminatorios en contra de colectivos de la sociedad que pueden verse perjudicados. Bien, para paliar el problema de los sesgos, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial establece una serie de requisitos que deben reunir lo que se llaman los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que garantizan que este problema no se, en teoría, lógicamente, garantiza que este problema no se dé. ¿Qué dicen esos requisitos? Pues, lógicamente, son muchos requisitos, pero en particular para el problema de los sesgos se establece que los sistemas de inteligencia artificial deben ser entrenados con conjuntos de datos que presenten un alto grado de calidad y que además haya un sistema de gobernanza de esa calidad. Y del mismo modo, también se exige que vaya acompañado, ese sistema de inteligencia artificial, vaya acompañado de una documentación técnica donde se pueda ver cómo ha sido entrenado el sistema, de manera que se pueda identificar en caso de que se produzcan sesgos en los resultados, se pueda identificar dónde está el problema. Esto también se contiene en el Reglamento de Servicios Digitales en relación con la moderación de contenidos en las plataformas digitales, como pueden ser las redes sociales. Esa moderación de contenidos funciona a través de sistemas de inteligencia artificial que son considerados de alto riesgo y que por lo tanto deben reunir estos requisitos para garantizar que no se discrimina a colectivos de la sociedad. También me salto al tercer reto para que vean ustedes un poco, porque lo he puesto por colores. El tercer reto habla de la distorsión de la realidad. Uno de los problemas que más sale en prensa tiene que ver con los deepfakes. El hecho de ver fotografías de personas famosas y no saber si es real o no es real. Ese es el problema de la distorsión de la realidad, que se llama. Que en muchas ocasiones uno se lo puede tomar como algo divertido, pero sin duda alguna es un problema serio porque se puede otorgar a una persona una opinión que no ha expresado, tanto en imágenes como en sonido, como hacerla que exprese ciertas palabras. E incluso pueden ocurrir ocasiones en que estemos hablando con una máquina sin saber que nuestro interlocutor es una máquina. Bien, de nuevo se establecen una serie de requisitos de transparencia. Los sistemas de inteligencia artificial deben informarnos si se tratan de deepfakes, por decirlo así, o si el interlocutor es una máquina o es un humano. De esas cosas, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial la recoge. Y del mismo modo, en el reto número 6, el reto de la caja negra, también juega un papel muy importante el reglamento de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el reglamento establece que cualquier sistema de inteligencia artificial que se desarrolle en Europa o que se ponga a disposición en el mercado europeo debe venir acompañado de documentación técnica, como he dicho antes, y sus autores deben ser capaces de explicar cómo ese sistema de inteligencia artificial ha llegado a la decisión que ha tomado o a la precisión que ha adoptado, a la predicción que ha adoptado. Se trata con esto de paliar ese problema de caja negra, directamente pues estableciendo estos requisitos que se pueden considerar estrictos en la Unión Europea. Está el reto de la privacidad, lo tienen señalados ahí en el segundo, que fíjense ustedes, el reto de la privacidad en Europa lo tenemos ya regulado con el Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento del año 2016 que entró en vigor en el año 2018. En Europa se considera que
nada cambia. Es decir, el reglamento hay que aplicarle con independencia de si ese tratamiento automatizado de datos se lleva a cabo utilizando instrumentos de inteligencia artificial o no. Y por otro lado, los retos 4 y 5, como pueden ver, se refiere al reto del acceso a los datos y el reto del acceso a recursos de computación. Tiene varias aristas interesantes. La más importante, a mi modo de ver, tiene que ver con la necesidad de evitar que la inteligencia artificial quede en manos de unas pocas empresas, que es la realidad actual. En este momento sabemos que los pioneros en inteligencia artificial son empresas como son Google, Meta, OpenAI. OpenAI es un caso aparte, pero si nos centramos en Meta, en Google, en Apple o en Amazon, se trata de empresas que cuentan con gran cantidad de datos de sus usuarios y que además cuentan con grandes recursos de computación. Hay que pensar, por ejemplo, en que Amazon además se dedica a los data centers, igual que ocurre con Microsoft, que es la principal accionaria de la empresa OpenAI. Es decir, se corre el peligro de que la inteligencia artificial sea controlada por un número muy limitado de empresas. Bien, en la Unión Europea se están llevando a cabo, se están adoptando todo tipo de instrumentos para fomentar que haya datos a disposición de las empresas para que puedan entrenar sistemas de inteligencia artificial o al menos ofrecer servicios basados en los datos. Por ponerles el ejemplo más sencillo de entender y probablemente el que mejores resultados está dando, en la Unión Europea desde hace ya varios años hay una política que se llama de Open Data, de datos abiertos, por la cual los organismos públicos están obligados a poner sus datos a disposición del público en general para que los reutilice. Datos como por ejemplo los de los transportes públicos, los mapas de las ciudades o toda una serie de información meteorológica o geográfica que puede servir de uso para los actores privados, a partir de los cuales incluso pueden desarrollar una serie de aplicaciones. También, pasando al tema de los recursos de computación, pues hay que poner en juego políticas públicas. En la Unión Europea pues, se es consciente de que el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial requiere ordenadores de gran capacidad de procesamiento y por eso pues, se ha invertido en crear infraestructuras como es el Barcelona Supercomputing Center, es decir, un ordenador, una supercomputadora que hay en Barcelona que se utiliza para realizar todo tipo de investigación de inteligencia artificial. Además, verán ustedes ahí que menciono el RMD, que es el Reglamento de Mercados Digitales, que lo que introduce aquí son normas de derecho de la competencia, es decir, para luchar contra esas posiciones de monopolio que pueden adquirir estas empresas, pero que tienen las características de que son normas que entran en juego ex ante, es decir, no cuando se ha producido esa infracción o esa práctica monopolística, sino son normas que establecen obligaciones para estos grandes operadores para impedir que puedan dar lugar a situaciones de monopolio. Bien, en cuanto a los otros retos, pues fíjense ustedes, me voy a referir en primer lugar, no voy a tratarlos todos, pero en primer lugar me referiré al reto de la responsabilidad, el número 9, que ven ustedes que lo he marcado de color azul. ¿Por qué? Porque tiene cierta correspondencia con los retos que son regulados por el Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero fíjense, el reto de la responsabilidad tiene que ver con determinar la persona responsable por el funcionamiento defectuoso de los sistemas de inteligencia artificial. Ese es el reto
de la responsabilidad. A eso se refiere. Bien, pero el problema no solo está en determinar cuál es la persona responsable, sino también demostrar que el daño se deriva del mal funcionamiento del sistema. Bien, en la Unión Europea, en este caso, se ha tomado una actitud muy cautelosa. Es decir, el problema de la responsabilidad por el mal funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial no se regula a nivel europeo, sino que lo que se ha establecido es que cada Estado debe determinar su régimen de responsabilidad, cada Estado miembro. Si bien sí que se han establecido una serie de normas comunes que vienen establecidas en las directivas, destinadas a paliar algunos defectos que se veían en los sistemas, como por ejemplo la prueba del daño producido por la responsabilidad, o la prueba del daño y la prueba de la culpa a la hora de determinar. Otro reto importante, y con esto voy a acabar, es el reto de la propiedad intelectual. Bien, este reto, que ya les he dicho en mi introducción que lo he estudiado un poco más en profundidad, resulta muy interesante porque tiene una doble vertiente. En primer lugar, el reto tiene que ver con si atribuimos o no autoría y protección a las obras generadas por sistemas de inteligencia artificial, la llamada inteligencia artificial generativa. Ya saben ustedes que hay, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que permiten la generación de imágenes a partir de instrucciones mediante texto. Bueno, pues la pregunta sería, ¿esa imagen que se ha creado es susceptible de protección? En su caso, ¿quién sería considerado autor? Bien, ahí esto es una cuestión regulada por la normativa de propiedad intelectual. Haría falta una interpretación de esa normativa, pero no hace falta un cambio normativo como tal, es decir, no hace falta modernizar esa legislación. A día de hoy, lo que se ha considerado es que las obras generadas por sistemas de inteligencia artificial que funcionan de manera autónoma no son susceptibles de protección y por lo tanto están en el dominio público. Sí que es cierto que hay una cierta dialéctica en relación, por ejemplo, a si los prompts, es decir, las instrucciones que una persona introduce en un sistema de inteligencia artificial son susceptibles para poder hablar de originalidad, de creatividad humana y por lo tanto atribuir la obra a la persona que ha introducido esos prompts. Ahí hay cierta discusión, pero todavía, al menos en Europa, no ha llegado en ningún caso a los tribunales. En Estados Unidos es cierto que ya ha habido pronunciamiento por parte de la Oficina de Derechos de Autor, pero tampoco ha habido casos en los tribunales. Bien, esta es la primera vertiente. La segunda vertiente del reto de la propiedad intelectual tiene que ver, que probablemente es más polémica, tiene que ver con el hecho de que se utilicen como datos de entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial contenidos protegidos por derechos de autor. Por ponerles un ejemplo, se ha dicho en algunas noticias que para entrenar ChatGPT, OpenAI utilizó todos los libros de Harry Potter. Bien, ¿existe ahí infracción? Pues ya les digo, incluso decir si existe infracción, para mí mismo, en mi opinión, no está claro. Uno podría decir, ¿hay reproducción? ¿Se ha reproducido el libro? Sí, efectivamente se ha reproducido, pero es que cuando se creó el derecho de reproducción no se estaba pensando en ese tipo de... Se estaba pensando en proteger al autor de otro tipo de reproducciones, es decir, de reproducciones que constituían una copia del libro, de manera que iba a generar un perjuicio
en su mercado porque iba a dejar de vender libros. Pero la reproducción que hace un sistema de inteligencia artificial en fase de entrenamiento no lo disfruta nadie. Simplemente el sistema de inteligencia artificial se entrena y ya está. Por lo tanto, ahí hay cierta discusión. Pero además también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial los sistemas de inteligencia artificial necesitan de una gran cantidad de datos para poder ser entrenados. Entonces, si nos ponemos en plan estricto y exigimos que para utilizar los contenidos que hay en Internet se requiera la autorización de sus titulares, entrenar sistemas de inteligencia artificial iba a ser muy difícil. Y por lo tanto, se estaría poniendo un freno en la innovación. Por esta razón, en Europa, ahí lo tienen ustedes mencionado, se introdujo la excepción de minería de textos y datos, que intenta facilitar en ciertos supuestos muy tasados, como por ejemplo, se dice que tienen que ser exclusivamente órganos de investigación con fines no comerciales, se permite que estos órganos de investigación puedan utilizar obras que están en Internet para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Bien, no me voy a extender más. Como ven ustedes, aquí en Europa, por lo tanto, ya hemos identificado bien cuáles son los retos de la inteligencia artificial y se está tratando de afrontar esos retos a partir de todas estas normativas. Pero a mí me interesa hablar del modelo, más que de cada una de estas normas, del modelo adoptado en la Unión Europea. Y ese modelo regulatorio está basado en 4 elementos. El primero de ellos probablemente sea el menos interesante desde el punto de vista de Perú, porque es más una cuestión interna de la Unión Europea. Aún así es necesario hablar de él. Y se refiere a que las instituciones europeas se han atribuido competencias exclusivas para regular la materia digital y la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la Unión Europea los estados no regulan la materia de inteligencia artificial o riesgos digitales. Todas las normas la adopta la Unión Europea y además la adopta a partir de reglamentos. Los reglamentos es un instrumento de derecho de la Unión Europea de aplicación directa, es decir, desde el momento en que se publica en el BOE, tiene un plazo de entrada en vigor y después es de aplicación directa ante los tribunales o ante las autoridades nacionales. Es diferente a lo que pasa cuando se utilizaban directivas. De hecho, verán ustedes que en mi diapositiva en algún momento he hablado de directivas. En las directivas, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la Unión Europea señala unos objetivos que se deben alcanzar, pero después son los estados los que tienen flexibilidad para determinar las medidas que adoptan en derecho interno para alcanzar esos objetivos. Es decir, cuando se utilizan directivas, los estados miembros tienen algo que decir a la hora de regular la materia. No obstante, en todo lo que tiene que ver con los riesgos digitales, la Comisión von der Leyen, se llama Comisión von der Leyen por el apellido de la presidenta de la comisión actual, la Comisión von der Leyen dijo, no, aquí vamos a adoptar reglamentos. Vamos a adoptar lo que se llaman las leyes digitales europeas. Atención, no sé si ustedes lo habrán visto, pero se habla de la ley de inteligencia artificial, de la ley de mercados digitales, de la ley de servicios digitales, o si lo quieren ustedes en inglés, el Digital Services Act, el Digital Markets Act o el AI Act. Bien, los acts no existen. Un act, una ley, no es formalmente un instrumento jurídico de la Unión Europea. Lo que ocurre es que la Comisión von der Leyen quiere resaltar, hablando de leyes, que esto es una ley, esto es una materia de la Unión Europea, no de los estados, de la Unión Europea. Y todos cumplen una finalidad de garantizar lo que se llama la soberanía digital europea, un concepto
amplio que no solo cubre la materia normativa, sino también la necesidad de capacitar a la Unión Europea en materia digital, como por ejemplo asegurarnos que tenemos fabricantes de chips, para que China no nos ahogue en momentos puntuales. Y esta competencia exclusiva de la Unión Europea también señala algo, y es que en el mundo, en una materia tan globalizada, la Unión Europea compite regulatoriamente con Estados Unidos, con China, con Japón, con Australia e incluso ahora con el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea. Compite regulatoriamente en el sentido de tener que atraer a las empresas para que se instalen en la Unión Europea, porque tiene el marco jurídico más interesante, más beneficioso y por lo tanto generen riqueza en la Unión Europea. Aquí se ha generado una competición internacional y claro, es mucho mejor que la Unión Europea compita como uno que no como 28 estados o 27 estados diferentes. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. En la Unión Europea hemos optado por una regulación ex ante con requisitos muy estrictos de acceso y ejercicio de la actividad. Es decir, todo lo que nos dicen estos reglamentos es, si usted quiere desarrollar herramientas de inteligencia artificial en la Unión Europea o quiere poner en funcionamiento en la Unión Europea sistemas de inteligencia artificial, debe cumplir con estos requisitos y estas obligaciones. Se trata de un enfoque basado en el principio de precaución. El principio de precaución, que se utiliza no solo en esta materia, sino en muchas otras materias de derecho de la Unión Europea, consiste en que en la medida en que se detectan riesgos, en la medida en que se detecta que una actividad puede tener riesgos para la sociedad, se establecen una serie de requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo esa actividad, de manera que esos riesgos queden mitigados. Bien, es un modelo regulatorio que contrasta completamente con el existente en otros países como Estados Unidos, donde existe una regulación ex post. En Estados Unidos no quiere esto decir que el sistema sea peor, pero en Estados Unidos se tiende más, que lógicamente no podemos hablar de polos totalmente contrapuestos, siempre hay posiciones intermedias, pero por explicarlo de una manera que se entienda, en Estados Unidos se tiende más a que sea el mercado el que regule un poco esas actividades. Es decir, las empresas pueden ofrecer en el mercado las actividades de la manera que quieran. Y le corresponde a cada una de las empresas determinar las medidas que debe tomar para garantizar que no se producen daños. Si son actividades de riesgo, que no produce daños. Y hay una característica del sistema estadounidense muy disuasoria, y es que, cuidado, usted puede llevar a cabo, puede introducir en el mercado su actividad, pero como esta actividad genere daños, a usted se le va a poder llevar ante los tribunales y las indemnizaciones que va a tener que pagar son altísimas. Los famosos punitive damages del derecho estadounidense. Por lo tanto, es un modelo completamente distinto y en Europa se utiliza el primero basado en el principio de precaución. Atención, debe entendérseme bien, esto no quiere decir que la entrada en el mercado esté sujeto a un sistema de autorización previa. No. Quiere decir que las empresas deben llevar a cabo una especie de autoevaluación, incluso los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, salvo los utilizados en determinados sectores. Es decir, cada una de estas empresas debe
evaluar si el sistema que introduce en el mercado cumple con los requisitos que establece el reglamento. Pero claro, es un principio de rendición de cuentas. Sí, bien, tú lo puedes introducir, pero las autoridades en cualquier momento te pueden auditar y cada empresa debe estar preparada en cualquier momento para probar que cumple con todos los requisitos que establece el reglamento. Y de no probarlo, pues se considerará que no está incumpliendo con el reglamento y estará sujeto a fuertes sanciones. Bien, este sistema tiene un problema y es que el cumplimiento de esos requisitos tiene un coste. Lógicamente, pues el cumplirlo exige, pues, sin ir más lejos, contratar abogados que te tienen que asesorar de cómo cumplir esos requisitos que establece el reglamento de inteligencia artificial. Claro, cuando se exigen requisitos excesivamente elevados, que no son proporcionales con los riesgos, pues se pueden generar obstáculos para que las empresas entren en el mercado o para que las empresas innoven. Y eso, lógicamente, provocaría que la Unión Europea no fuera un foro de atracción de empresas a la hora de generar productos de inteligencia artificial. Eso es uno de los problemas que presenta el sistema y que presentan los instrumentos que se están creando, de los cuales no podemos estar seguros de si este problema va a existir o no en el futuro. Bien, el tercer elemento es complementario. Es decir, aparte de crear ese sistema de requisitos muy estrictos para poder desarrollar sistemas de inteligencia artificial o de introducir en el mercado europeo sistemas de inteligencia artificial, pues este sistema va acompañado de la designación de autoridades administrativas de supervisión. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que si por lo que sea un particular se ve afectado por el incumplimiento de una empresa del reglamento de inteligencia artificial, puede ir a los tribunales de justicia, se lo permite el sistema, pero también le permite una opción más sencilla, que es acudir a unas autoridades administrativas de supervisión especializadas en esa materia y que además es a coste cero. Además, estas autoridades tienen capacidad de supervisión por sí mismas, pueden iniciar actividades de investigación cuando lo consideren necesario. Ahora bien, esto no es necesariamente maravilloso. Esto es un sistema que se copia del Reglamento General de Datos Personales, donde sí que funciona, pero está por ver si va a funcionar en esta materia. Porque el problema que hay es que la eficiencia de este sistema depende de que todas esas autoridades administrativas pues cuenten con recursos humanos y que recursos tecnológicos suficientes para cumplir con su labor. Por ponerles un ejemplo de lo que puede pasar, pues con el Reglamento General de Datos Personales se establece un sistema por el cual las empresas son objeto de supervisión en aquellos países donde tienen su establecimiento principal. Pues bien, esto ha dado como resultado que haya 2 países sobrecargados de asuntos de protección de datos personales, que son Irlanda y Luxemburgo. ¿Por qué? Porque todas las empresas tecnológicas del mundo tienen sus filiales en estos 2 países. ¿Qué problema hay? Que con la cantidad de demandas que existen en materia de privacidad presentada ante estos 2 países, pues sus autoridades de control de datos personales son incapaces de hacer frente a todas ellas y hay grandes retrasos, ¿no? Retrasos que pueden llegar a 10 años. Y por último, el último elemento, y con esto voy concluyendo, el último elemento característico de este modelo regulatorio europeo es el de la aplicación territorial. Esto ha sido muy criticado desde fuera de Europa, pero a mí me parece justificado. Aplicación territorial significa que esta normativa se aplica tanto a las empresas europeas como a empresas extranjeras que ofrecen sus servicios a clientes europeos.
¿De acuerdo? A mí, como le digo, me parece justificado. Si solo se aplicara a las empresas europeas, se estarían produciendo dos cosas. El sistema de protección quebraría por dos lados. Primero, las empresas europeas competirían en el mercado europeo en inferioridad de condiciones, porque las empresas extranjeras que no tienen que cumplir, que no deberían de cumplir con la legislación europea, pues incurrirían en menos gastos. Y segunda razón, si solo fueran las empresas europeas las que tuvieran que cumplir, esto significaría que a los ciudadanos europeos se les otorgaría la protección prevista en el reglamento en sus relaciones con las empresas europeas, pero no en sus relaciones con las empresas extranjeras. Bien, esto no tiene ningún sentido, por lo tanto, a mi modo de ver, la aplicación extraterritorial está justificada, salvo en algunos supuestos donde sí que es cierto que se pueden generar problemas de falta de previsibilidad a la hora de determinar si se aplica o no el reglamento, pero esos son casos muy específicos. Y además, esta aplicación extraterritorial es un requisito indispensable, pero no el único, para hablar del famoso efecto Bruselas. No sé si ustedes han oído hablar, pero aquí en Europa se habla mucho de ello, y es que lo que está provocando es que la normativa europea se está convirtiendo en un estándar regulatorio global. Esto ha pasado en materia de datos personales y se presume que va a pasar también en materia de inteligencia artificial. ¿Por qué se produce este efecto Bruselas? Se produce por lo siguiente. Debemos de partir de que las empresas que se dedican al sector de inteligencia artificial ofrecen sus servicios con carácter global, es decir, en el mundo entero. Bien, para estas empresas resulta muy difícil adaptar su servicio a los estándares normativos de cada uno de los estados donde se ofrecen los servicios. ¿Qué se hace? Lo que se hace en estas empresas es adaptar el servicio a los estándares normativos más estrictos, que son los europeos. Y una vez que ya tienes tus términos de uso, toda tu documentación preparada de acuerdo con el sistema europeo, lo que haces es aplicar esos mismos estándares a la prestación del servicio en el resto de países del mundo, por una cuestión de ahorrar costes. Pero esto lo que provoca es que la normativa europea no solo se aplica en Europa, sino que de facto también se aplica en el resto del mundo. O al menos lo aplican de facto estas empresas que prestan sus servicios a ciudadanos en otros países del mundo entero. Bien, a mí me parece que este efecto Bruselas tiene sus límites. Sin ir más lejos, lo que puede provocar es que otros países copien el modelo europeo y acaben imponiendo obligaciones que son diferentes o que replican las de la Unión Europea. Por ejemplo, en la Unión Europea hay una obligación de registrar los sistemas de inteligencia artificial en una base de datos. Bien, pues si este sistema se copia en muchos países, el problema va a ser que los sistemas de inteligencia artificial, el proveedor de sistemas de inteligencia artificial va a tener que registrar su sistema en cada uno de esos países. A mí me parece que ha llegado el momento de alcanzar acuerdos internacionales sobre estándares regulatorios, es decir, que no sea la Unión Europea la que imponga esos estándares, sino que esos estándares se acuerden mediante consenso, porque además eso también está en la propia raíz de los valores europeos, no imponer las cosas, sino basándonos en principios democráticos, pues hablarlos y acordarlos. Para ello, para establecer estos estándares regulatorios, es necesario identificar los principios que informan la regulación. Y fíjense qué curioso. Habrán visto que yo he hablado de 4 elementos del modelo europeo. Y en esos 4 elementos en ningún momento he hablado de cuáles son los principios que rigen el desarrollo de la propiedad intelectual en Europa.
Y no lo he hecho porque la propuesta de reglamento de inteligencia artificial no lo incluye. O mejor dicho, ahora sí que lo incluye en un artículo 4 bis que ha sido introducido en el proceso legislativo por el Parlamento Europeo. Claro, esto ayuda mucho porque con independencia de que los proveedores de sistemas de inteligencia artificial puedan cumplir o no con el reglamento, lo interesante es que estos proveedores de sistemas de inteligencia artificial desarrollen sistemas de inteligencia artificial que beneficien a la sociedad. Es decir, que al fin y al cabo respeten una serie de principios que en la sociedad europea se consideran insoslayables. Principios que a mí me parecen fácilmente exportables a muchos otros países y que deben de servir como base para negociar estos estándares regulatorios globales en forma de tratados internacionales, en foros como UNESCO, que ya tiene su recomendación, la OCDE, las Naciones Unidas o, como está ocurriendo en estos momentos, el Consejo de Europa. Con esto acabo, hablando precisamente de esta carencia, les invito a que visiten la Cátedra del Metaverso, nuestra página web, donde sí que es cierto que basamos nuestras actividades en hablar de cuestiones de metaverso, pero que son realmente cercanas a los problemas de inteligencia artificial, y también les invito a que me contacten en LinkedIn. Con esto concluyo. Katiuska, creo que queda un poquito de tiempo para preguntas, ¿verdad? Así que me callo y damos la palabra. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Efectivamente, sí tenemos varias preguntas por aquí. A ver, vamos a empezar. Bueno, por un lado, nos preguntan ¿qué recomendaciones de repente podrías dar a nuestras autoridades peruanas que justamente están elaborando un reglamento actualmente y han pedido hace poco recomendaciones, han hecho consultas a la ciudadanía, ¿no? Esto en Perú es un tema pues bastante nuevo y se está haciendo, digamos, el esfuerzo por hacer una primera regulación. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar o qué temas crees que tendrían que tenerse, digamos, qué temas son medulares que se tienen que tener en cuenta de todas maneras ante una regulación de este tipo? Sí. Bueno, pues precisamente yo creo que hay que empezar por reincidir en el punto final. Es decir, yo creo que para hacer una regulación es necesario primero fijar cuáles son los principios que deben regir o que deben informar o inspirar el desarrollo de la inteligencia artificial en Perú. Cuando hablamos de desarrollo, no hablamos de desarrollo por parte únicamente de instituciones peruanas, sino cuál tiene que ser el tipo de inteligencia artificial que pueda venir del extranjero y se utilice en el país. Además, se puede hacer la similitud con la ley de protección de datos personales, donde hay unos principios claros. Bien, pues aquí debería existir de la misma manera. Y en segundo lugar, debería tenerse en cuenta, como ocurre en Europa, que la inteligencia artificial, los retos de la inteligencia artificial no se pueden regular en una única ley. Abarca muchas materias. Por lo tanto, necesariamente, si se adopta una ley sobre inteligencia artificial, pues tiene que saberse que va a ser necesariamente parcial. No hay que ser muy ambicioso porque, por ejemplo, si se quisieran regular las cuestiones referidas a propiedad intelectual en esa legislación, pues probablemente no fuera el sitio. El sitio debería ser el Real Decreto de Derechos de Autor que rige los derechos de autor en Perú. Por lo tanto, hay que establecer bien las materias. Y en tercer lugar, yo creo que el enfoque europeo es correcto en el sentido de
de regular el acceso al mercado. Es decir, el garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollan en Perú y que se ponen en el mercado en Perú cumplen con una serie de requisitos. ¿De acuerdo? A mí me parece que ese enfoque, el enfoque europeo, ahí es correcto. Entonces, eso implicaría fijar cuáles son esos requisitos, sin duda alguna, y evitar un problema que se puede observar en Europa, y es que muchos de estos requisitos son extremadamente estrictos. Entonces, bueno, pues habría que adaptar esos requisitos a la realidad peruana y a las necesidades peruanas, que no solo van a ser, a mi modo de ver, el fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial en el Perú, sino permitir que entren soluciones de inteligencia artificial extranjeras que puedan beneficiar a Perú. En Europa estamos viviendo en los últimos tiempos un problema con empresas como Meta o Google o OpenAI, que no quieren sacar sus productos en Europa porque no están seguros si van a cumplir con el marco normativo. Que tiene dos lecturas. Una lectura es que el marco normativo funciona a la hora de proteger a los consumidores europeos, pero cuidado, también significa que nos podemos ver perjudicados en el sentido de que hay ciertas tecnologías que no van a llegar a Europa. Por lo tanto, hay que alcanzar un equilibrio ahí que es difícil de determinar. Claro, efectivamente siempre tenemos, digamos, este tema de la realidad que avanza constantemente, ¿no? Y la legislación que muchas veces no puede avanzar al mismo ritmo y bueno, hay que empezar por algunos puntos. Nos comenta por acá también una consulta, nos dicen cómo está afectando la inteligencia artificial en Europa respecto a los procesos de gestión del talento humano. Me imagino que se refieren mucho a algo de lo que se habla mucho aquí también, y es el hecho de que muchas tareas, digamos, muchas labores se están automatizando, no están siendo realizadas por inteligencia artificial, y la verdad es que sí hay muchos miedos, digamos, respecto a hasta qué punto la inteligencia artificial podría, entre comillas, reemplazar a lo que es el talento humano, ¿no? Las personas. A ver, no soy experto en la materia, pero por lo tanto los comentarios que puedo hacer son desde una percepción puramente personal. Está afectando en igual manera que en otras partes del mundo, y todavía no se coge conciencia de cómo afrontar el problema. Si nos estamos refiriendo por la pregunta yo creo que la pregunta tiene dos lecturas. Una es del reto de la sustitución del empleo, ¿de acuerdo? Ahí yo creo que todos somos conscientes de que efectivamente la inteligencia artificial va a suponer la desaparición de muchos puestos de trabajo. Eso es así. Pero no sabemos, yo todavía no he visto propuestas de cómo afrontarlo, propuestas legislativas, de cómo afrontarlos ni qué medidas tomar. Yo creo que lo ponía de hecho en las diapositivas, que yo creo además que aquí no solo entra en juego el marco normativo, sino el marco político, decisiones políticas por parte de los estados. Por lo tanto, digamos que, por concluir mi respuesta, que yo en Europa veo que estamos muy en pañales al respecto. No ha habido un debate serio todavía. A ver, tenemos otra preguntita por acá en temas ambientales. Bueno, relacionados a inteligencia artificial, ¿no? Nos mencionan sobre el impacto ambiental que genera la inteligencia artificial por el uso intensivo de recursos naturales, ¿no? Como el agua.
y sabiendo los problemas que tenemos actualmente respecto al agua como recurso, que es muy escaso, nos preguntan si existen regulaciones que obliguen a las empresas que trabajen con ese tipo de infraestructura, que es ambientalmente intensiva, de presentar estudios de impacto ambiental, ¿no? U otro tipo de regulaciones, digamos. Sí, la pregunta es muy buena y es un tema que a mí me preocupa en particular. Habrán visto que en la diapositiva de los retos incluía yo los dos últimos retos y uno era el impacto ambiental, el reto del cambio climático, que no lo menciona el informe este sobre el que me he basado, pero yo sí que lo considero muy importante. Y me preocupa porque, de hecho, en el reglamento, en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, solo se ha incluido una mención al impacto que puede tener sobre el medio ambiente por parte del Parlamento Europeo. Es decir, al principio, en la propuesta inicial, no había nada, pero se ha incluido exclusivamente como uno de los principios que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, con todos los requisitos y todas las obligaciones que se han establecido, en ninguno de esos requisitos se ha establecido que los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser eco-friendly, como se dice ahora, o tienen que garantizar que se va a hacer un uso sostenible de los recursos informáticos, ¿vale? En ninguno de esos requisitos se establece. Bien es cierto que la legislación europea general sobre lo que se llama el Pacto Europeo Verde sí que contiene una serie de obligaciones, pero son obligaciones generales, no específicas para la utilización de recursos informáticos en materia de inteligencia artificial. A mí me parece esto es un reto y me parece que la regulación lo debería de contener. También ha mencionado esa persona que más que una pregunta parecía una opinión y me parece muy adecuado la necesidad de que los poderes públicos fomenten la investigación en erradicar el uso elevado de recursos informáticos para manejar sistemas de inteligencia artificial o, por otro lado, también es cierto que los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a la reducción de emisiones contaminantes, identificando, pues, haciendo más eficiente los servicios informáticos. Tenemos por aquí algunas preguntas más. Bueno, por ejemplo, nos preguntan qué sucede con las personas que son víctimas del sesgo programado a través de la inteligencia artificial. Bueno, nos mencionabas antes, ¿no? Este tema de los sesgos que puede tener la inteligencia artificial y cómo puede incluso afectar a grupos poblacionales, ¿no? Sí, a ver, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que estas personas pueden reclamar, pueden presentar una demanda ante los tribunales o en Europa van a poder presentar también esas demandas ante esas autoridades administrativas que cada país tiene que nombrar para controlar el cumplimiento del reglamento. Entonces, en esas demandas, si es ante los tribunales, se pueden pedir indemnizaciones. Si es ante las autoridades administrativas, se puede pedir el cese de la actividad y la imposición de sanciones. Y sí que es cierto que ahí pueden surgir problemas a la hora de determinar el nexo causal. Es decir, si esa discriminación estaba basada en un mal funcionamiento del sistema de inteligencia artificial o si fue de una persona que actuó de manera negligente al utilizar el sistema. Es decir, ahí pueden haber problemas, pero por eso en Europa se está introduciendo normativa para facilitar la depuración de responsabilidades en este tipo de supuestos. Eso es lo que se puede hacer.
A ver, tenemos una pregunta por aquí sobre el término abierto en la inteligencia Sí, artificial, la Open, ¿no? Que nos menciona que si el término abierto no sería equivalente a, bueno, abierto y código abierto, más que técnicos acaban siendo un tema de escritura y marketing, y que incluso los sistemas más abiertos no democratizan, perdón, por sí solos. Bueno, nos consultan eso, ¿no? Si incluso los sistemas llamados abiertos al final no llegan a democratizar como tal, ¿no? Y si hay algún recurso legal que regule esos nombres. sí. Efectivamente, en la diapositiva se incluye como un reto el reto del código abierto. Bien, ¿a qué se refiere esto? Aquí de nuevo es donde yo tengo mi opinión. Yo creo que eso no se debe considerar un reto a la inteligencia artificial, pero sí que es cierto que es una cuestión a tener en cuenta. ¿En qué consiste el código abierto? Pues el código abierto está referido a programas de ordenador. Empezamos por programas de ordenador, ahora después programas de ordenador que se ofrecen en Internet bajo unas licencias que permiten una utilización de ese programa de ordenador muy amplia. Y además, ese programa de ordenador se ofrece en código abierto, de manera que cualquier persona que se descarga ese programa de ordenador, lo puede modificar, lo puede adaptar a sus necesidades, lo puede redistribuir, es decir, beneficia a la sociedad. Bien, es cierto que esas licencias abiertas, lo que es abierto no es el programa de ordenador, sino es las licencias, muchas veces contienen condiciones, ¿vale? Como por ejemplo que en la famosa cláusula copyleft, de la que se ha hablado en otros ámbitos. La cláusula copyleft significa que yo pongo a disposición el código, pero si tú utilizas el código, para crear un nuevo software, ese nuevo software lo tienes que licenciar bajo la misma licencia. O le puedo meter otro tipo de cláusulas donde yo establezco una serie de condiciones. Bien, es cierto, nos encontramos al final con una serie de variedades de licencias en que no todas son efectivamente abiertas. Y son licencias que muchas veces se utilizan para crear ecosistemas. Por poner un ejemplo, que no sé si será real, pero para que nos fijemos de la relevancia que tiene el código abierto en inteligencia artificial. Meta acaba de sacar Llama 2, que es un modelo fundacional que compite con GPT-2, es decir, para generación de lenguaje, y lo que ha hecho ha sido publicarlo en Internet en varios repositorios bajo una licencia abierta. Es decir, cualquiera tiene acceso a el modelo y a los datos de manera abierta. Claro, podemos preguntarnos, ¿por qué hace Meta esto? ¿Lo hace de manera altruista para que todos nos beneficiemos de esta contribución a la ciencia por su parte? Bueno, podemos pensar que sí, pero también, lógicamente, cabe pensar que Meta tiene detrás una estrategia con la cual está tratando de atraer al público que estaba utilizando antes ChatGPT, lo está trayendo ahora a su nueva herramienta que después monetizará con una versión premium o con servicios adicionales que ya no van a ser bajo licencia abierta. Eso siempre está ahí, efectivamente. Por eso yo que trabajo mucho con informáticos les suelo decir, cuidado, no todo lo que dice que es abierto es abierto. Miremos bien las licencias para saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, efectivamente. Pero el reto, cuando se dice reto, a mí no me parece un reto. A mí lo que me parece es que se debe fomentar por los poderes públicos la divulgación en código abierto
de sistemas de inteligencia artificial, de los modelos de inteligencia artificial y también de las bases de datos para que toda la sociedad se pueda beneficiar del desarrollo llevado a cabo por otros investigadores. Eso sí que eso es totalmente así, ¿no? No es un reto, pero sin duda alguna, si logramos ese objetivo, pues será muy beneficioso. Tenemos, creo que ahora sí, una pregunta final. Bueno, es un comentario más que todo sobre la inteligencia artificial y la seguridad y defensa de los estados, ¿no? ¿Podría haber de repente retos ahí? ¿Podría haber algún tipo de conflicto entre lo que es la inteligencia artificial y la seguridad y defensa en cuanto a un estado? Por supuesto, eh, por supuesto. De hecho, y es un tema tan sensible que está fuera del ámbito de aplicación de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Ahí queda. O sea, los estados dijeron, bien, regulamos inteligencia artificial, pero todo lo que tiene que ver con seguridad, usos militares y demás, aquí las competencias se las reservan los estados. Porque efectivamente los usos que puede tener la inteligencia artificial para defensa y usos militares, pues es indudable. Y es una realidad. Podemos incluso, yo creo que, no sé si hay algún ejemplo de utilización, hay con toda seguridad ejemplos de utilización de drones en la guerra de Ucrania. Lo que no estoy seguro es si esos drones eran dirigidos por humanos o estaban autodirigidos por sistemas de inteligencia artificial. Ahí tenemos, sin ir más lejos, un ejemplo de esta utilización. A ver, tenemos por aquí una pregunta que creo que ya con eso cerraríamos. Nos preguntan si en el caso un poco más ya, digamos, yéndonos para el tema de derecho de autor, nos preguntan si la inteligencia artificial recopila información sin consentimiento de los autores. ¿No sería más ético que cada empresa, con su respectiva inteligencia artificial, pague las fuentes que conforman su base de datos? Y que el uso de esos datos también se sujeta a términos y condiciones, en el sentido de que el autor puede elegir qué puede ser usado. Y en esa misma línea, bueno, es más un comentario, pero nos comentan que lo que les parece es que podría haber, digamos, si realmente cuando una inteligencia artificial, por ejemplo, hace una producción de un trabajo artístico, si realmente hablamos de creatividad, o no sería más bien una cosa de copia de patrones, ¿no? De tomar, digamos, lo que ya hay, y en base a eso sacar un patrón, tal como, por ejemplo, en el caso de las canciones, ¿no? Hay ciertos acordes, digamos, que ya están familiarizados con estos acordes, te van a producir una canción exitosa, ¿no? Entonces, si ya algo así como un patrón, no ocurría lo mismo con una inteligencia artificial que, digamos, recoge información, por ejemplo, de artistas y produce una obra que en realidad viene de todas las obras de las que se ha alimentado previamente. Bueno, son dos preguntas muy, muy precisas, donde puedo dar, probablemente no de una, ya lo adelanto, no creo que pueda dar una respuesta totalmente satisfactoria porque hay que reflexionar más, ¿no? Pero en relación con la primera, efectivamente, si se considera, que como digo, yo no lo tengo tan claro, yo creo que, pero yo no lo tengo tan claro, pero probablemente esté equivocado. Si se considera que la utilización de obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial es una infracción, porque se está reproduciendo la obra sin autorización de su titular, pues lógicamente el propietario del sistema de inteligencia artificial, pues si hay una demanda, tendrá que pagar. Si es así, para evitar esas infracciones, lógicamente lo que habrá que hacer es compensar a los autores.
Bien, eso ya se está empezando a hacer. ¿De acuerdo? O sea, hay los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, para evitar pleitos, pues ya lo están empezando a hacer. Por ejemplo, OpenAI se anunciaba hace poco que había firmado un acuerdo con Europa Press para poder utilizar todas las noticias que elabora Europa Press para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? Como ejemplo. Segundo apunte en relación con esta pregunta. En Europa hay una disposición muy controvertida, yo no sé si al final persistirá, en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que obliga a los modelos fundacionales, es decir, sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, obligan a que el proveedor identifique en todos sus datos de entrenamiento cuáles de ellos tienen derechos de autor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el autor pueda ir a ese listado y le dé autorización o se la quite para que lo pueda utilizar. ¿De acuerdo? Eso es una disposición que se ha incluido, que es muy controvertida, sobre todo por la dificultad que tiene de puesta en práctica. Claro, estamos hablando de corpus, es decir, de datos de entrenamiento inmensamente grandes, ¿vale? A mí me parece una obligación desproporcionada, pero bueno, yo creo que se puede llegar a un término medio. Eso en relación a esa parte de la pregunta. La segunda parte, en relación con los outputs, es decir, a las creaciones generadas por inteligencia artificial, pues yo creo que hay que diferenciar determinadas creaciones. Efectivamente, el ejemplo, yo creo que sería una creación que no sería susceptible de protección. Es decir, si entrenamos un sistema de inteligencia artificial con todas las obras de Beethoven para que genere la sintonía inacabada de Beethoven, pues sin duda alguna ahí no hay originalidad, porque el sistema de inteligencia artificial lo va a hacer por sí solo, o en todo caso habría que otorgarle, no sé, a dónde voy, a lo que quiero apuntar es que hay ciertos casos, sobre todo en los sistemas de inteligencia artificial de generación de imágenes, donde no hay unos patrones, como se decía en la pregunta, no hay unos patrones que el sistema extrae de toda la información con lo que ha sido entrenada. No, en este caso, esos patrones, las instrucciones, no hay patrones, son instrucciones que introduce una persona. ¿Mm? Claro, hay un asunto en estos momentos en Estados Unidos de un cuadro realizado por una persona con inteligencia artificial, donde esta persona básicamente dice, oiga usted, que es que yo me he tirado 80 horas en determinar las instrucciones que le he puesto a Midjourney para que cree esta imagen, este cuadro que ha ganado un concurso. Y usted me está diciendo que como lo ha creado una máquina, que no puedo ser considerado autor y que no hay creatividad. Yo, viendo así las cosas, considero que sí que hay creatividad, hay otro tipo de creatividad. Pero sí que es cierto, como esta persona ha dicho, hay otros sistemas de inteligencia artificial que lo único que hacen es extraer patrones de los datos de entrenamiento y esos patrones son los que crean la obra. Bien, ahí sí, probablemente ahí sí que no haya una intervención humana y por lo tanto no haya creatividad, pero en otros casos sí que la habrá. Sí que la habrá. Dependerá, por lo tanto, del caso de uso, en mi opinión. A ver, tenemos unos pocos minutos nada más, así que vamos a concluir con esta última pregunta, ¿no? Que nos menciona de qué manera podemos sacar provecho de la inteligencia artificial en el sector educativo, ¿no? Más allá de lo que es el ChatGPT,
Nos mencionan, por ejemplo, que en el caso de China se está utilizando la IA para monitorear salones de clase y saber el estado, digamos, de ánimo de los alumnos y brindar esa información a los docentes, ¿no? Y de esa manera optimizar las sesiones. Entonces nos preguntan si hay algún caso concreto de repente en la Unión Europea sobre esto y en general, ¿no? ¿Cómo podríamos sacar provecho de esto específicamente en el sector educativo? Bueno, yo claro, la pregunta ya dice más allá de ChatGPT. Bien apuntado, porque yo animo a mis estudiantes a que utilicen ChatGPT, pero sobre todo los animo para que se den cuenta de que no es una herramienta perfecta. Cuando le preguntas a ChatGPT cómo se regula una sucesión transfronteriza, pues ChatGPT te puede decir de todo menos lo correcto. Entonces ahí ya se le anima al alumno a que pueda mejorar la respuesta de ChatGPT. Yo las cosas que se hacen en China, no es porque sea China, pero a mí me parece que hay que utilizarlo en su debida medida. En su debida medida, es decir, yo creo que tiene mucha utilidad en gestión, en lo que tiene que ver con gestión de nuestros estudiantes, de las estadísticas de nuestros estudiantes, menos en una aplicación en clase. No sé, yo no veo. El ejemplo de China ese no lo acabo de ver. Pero sí que le quiero compartir con ustedes un caso de uso que estamos poniendo nosotros en funcionamiento. Las ideas no son protegibles por derechos de autor, por lo tanto, adelante si ustedes quieren copiarnos y de hecho estaré encantado de hablar con ustedes para explicarles cómo lo estamos desarrollando. Nosotros estamos haciendo en mi asignatura Derecho Internacional Privado, estamos haciendo un chatbot que actuará como tutor virtual. Es decir, un tutor virtual significa que cuando uno de nuestros alumnos tiene alguna duda en relación con nuestra asignatura, sobre el contenido de la asignatura, aunque también puede ser sobre los aspectos organizativos, sobre el contenido de la asignatura, puede ir a ese chatbot y preguntarle y le da respuestas. Por ejemplo, yo soy de Derecho Internacional Privado. ¿Qué es la competencia judicial internacional? Pues si una persona tiene dudas, se lo pregunta al chatbot y le responde. Eso nos parece una herramienta muy útil que lógicamente no solo es para los alumnos. El día de mañana incluso nos gustaría abrirla a los abogados en general, ¿no? Es un proyecto, pero atención, en el que ya llevamos 3 años y si todo va bien, este tercer año ya la publicaremos en abierto para que la gente la pueda utilizar. Pero por ahora somos todavía cautelosos y la mantenemos un poco en secreto y la utilizan nuestros estudiantes. Lo hemos llamado Proyecto Bártolo, en honor a Bartolo Sassoferrato, que es el padre del derecho internacional privado en Europa. Ahí lo dejo. Esa es la utilidad que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial en la educación. Pero seguro que hay muchas aplicaciones que no hemos pensado. Perfecto, muchas gracias Aurelio por tu participación, por haber compartido con nosotros todas estas ideas y también ayudarnos con estas preguntas, ¿no? Que seguramente van a seguir surgiendo y tal vez en una próxima oportunidad podamos seguir avanzando sobre esto, ¿no? Porque siempre van a surgir, digamos, cosas nuevas. No sé si querrías decir algún comentario final, tienes algunas palabras finales. Sí que quiero reiterar las palabras con las que iniciaba mi exposición, que os doy la enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido con esta serie de conferencias. Coloca a la PUC a la cabeza de las instituciones académicas en Perú, que es un gusto colaborar con vosotros y que espero poder hacerlo en el futuro. Aquí me tenéis para lo que necesitáis, pero también me podéis tener allí cuando queráis, en presencia.
Un gusto. Muchas gracias. Aurelio, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que han compartido con nosotros. Y bueno, los invitamos a que sigan atentos a los demás eventos del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la PUC de este año. Muchas gracias. Chao, chao.